Buenas tardes. Muchas gracias a todas por venir y por apoyar esta primera edición de la Universidad Popular. Antes de entrar a explicar en qué consiste esta Universidad Popular y cómo la hemos planteado desde el movimiento socialista, queríamos aprovechar este espacio para solidarizarnos con todas las víctimas de la DANA en Valencia y mandar un mensaje de apoyo a la clase trabajadora valenciana. Porque una cosa debemos dejar clara, y es que los responsables de la magnitud que ha tomado esta catástrofe son los empresarios que han priorizado sus ganancias y los políticos profesionales inútiles y corruptos que han sido incapaces de gestionarla, condenando ambos con ello a muerte a cientos de trabajadores. Sus beneficios son nuestros muertos y la catástrofe valenciana es un claro reflejo de la lucha de clases que atraviesa todos los ámbitos de nuestra realidad política y social. Como anunciamos en nuestras redes sociales, después de esta charla tendrá lugar una concentración de solidaridad y denuncia. Esperamos poder veros allí a todas. Pero dicho esto, pasamos ya a tratar de explicar un poco cuál es el sentido general de esta iniciativa que hoy presentamos desde el movimiento socialista. La Universidad Popular ha sido pensada como un espacio de socialización, reflexión y discusión política. En principio, podríamos pensar que toda universidad pretende serlo, que todas aspiran a desarrollar y extender un conocimiento que sirva para entender el mundo en el que vivimos. La realidad, sin embargo, es que toda la industria dedicada a la producción y socialización de ideas sirve para apuntalar una visión del mundo, no para entenderlo. Así, a través de la universidad, la burguesía nos enseña a pensar desde el punto de vista de sus intereses de clase, a plantear los problemas desde el enfoque de sus intereses de clase. Consigue naturalizar su dominio de clase hasta tal punto que ciertas cuestiones ni siquiera llegan a verse como problemas. Ese, y no otro, es por tanto el objetivo de la universidad: hacernos creer que la única sociedad posible es la sociedad burguesa. A nuestro juicio, muchas de las teorías que nos enseñan en la universidad son teorías obsoletas, y lo son porque son teorías de un mundo obsoleto, uno en el que no paran de sucederse crisis económicas mientras nos ahogamos cada vez un poco más entre precios disparados, salarios basura y condiciones laborales de mierda, cuando tenemos la suerte de encontrar trabajo, en el que empiezan a generalizarse los conflictos bélicos en distintas partes del mundo, en el que pueden retransmitirnos en vivo y en directo el genocidio a un pueblo entero sin que nadie pueda hacer nada por frenarlo. Uno en el que vemos cómo el entorno que habitamos se degrada a pasos agigantados, en el que reaccionarios campan a sus anchas y ganan cada vez más fuerza, y todo ello en medio de una crisis histórica de la izquierda. No hay forma de ocultar ya todo esto. Este es el mundo en el que hemos crecido muchas de nosotras. Nuestra visión del mundo es fiel reflejo de su decadencia. Nuestra generación es la generación de la crisis, pero también la generación de la falta de alternativa. No solo vivimos en tiempos convulsos, sino que además estamos ausentes de las herramientas necesarias para enfrentarlos. Esa es precisamente la propuesta que hacemos desde el movimiento socialista: construir esa herramienta, construir esa alternativa. Buscamos construir una alternativa a sus políticas y visión del mundo, una herramienta que responda a nuestros intereses como clase. Buscamos construir una fuerza de oposición real a empresarios y políticos profesionales y a este mundo decadente de barbarie y opresión. En este sentido, para que esta alternativa se convierta en una fuerza de oposición real, necesita ser capaz de aportar un punto de vista propio sobre los problemas de nuestra época. Requiere de elaborar una estrategia clara que se encamine a la superación del orden actual existente, y por todo ello es imprescindible que esa alternativa se extienda y sea apoyada por amplias capas de la clase trabajadora. La construcción de esa alternativa requiere de la elaboración y hegemonización de una teoría revolucionaria. No ha habido, ni puede haber, un movimiento revolucionario que no esté guiado por una conciencia clara de sus objetivos y los medios para conseguirlos. La teoría es para nosotros una herramienta de combate que ilumina las condiciones de lucha, señala los pasos a seguir, ayuda a identificar adversarios, peligros y oportunidades. Es, en definitiva, una guía para la acción política. Este tipo de espacios son también un medio de educación en una cultura de la formación, la crítica y el debate entre la juventud. La decadencia que vivimos se expresa también en la alienación a la que nos lleva mucho tiempo sometiendo toda la industria cultural y del conocimiento a la juventud trabajadora. Y también los partidos de izquierda y su infantilización a la hora de relacionarse con nosotras, tratando a la clase trabajadora como si fuese estúpida. Las formas de politización de la izquierda han conducido así a la subordinación de la juventud al programa reformista y formas de militancia en la que la formación, la crítica y el debate brillan por su ausencia. Nosotras queremos poner estas en valor y generar una nueva cultura de la militancia, formación y lucha entre la juventud. Por ello, la Universidad Popular es una de las herramientas que proponemos para contribuir a la clarificación y elaboración de la teoría marxista y la extensión de la conciencia socialista. Esto es un medio más para definir la posición independiente de la clase trabajadora y para convertir de nuevo al comunismo en una tendencia político-cultural de masas.
La programación de la Universidad Popular pretendía precisamente contribuir al debate político desde distintas posiciones al respecto de distintas problemáticas, pero también vincular todas ellas a la propuesta estratégica que plantearemos en la última de las charlas en cada ciudad, en este caso a las 7. Y es que todo conocimiento debe estar al servicio de la superación del orden actual existente. Esperemos que esta Universidad Popular sirva para ello. Además, es importante resaltar el trabajo de Quiebra como Asamblea de la Juventud Trabajadora del Movimiento Socialista en este campus y a Ibris y Fisis en Ciudad Universitaria. Si estáis interesadas y queréis saber más, podéis acercaros a nosotras en el espacio de ocio que habrá después de la charla de las 7 de las militantes socialistas. Recordad otra vez la concentración después de esta charla por las trabajadoras afectadas por la DANA en Valencia. Y recordaros también que el 14 de diciembre hemos convocado una manifestación en Madrid para señalar la necesidad de construir una alternativa política. Os agradecemos vuestra presencia aquí y, dicho esto, damos paso a los ponentes de la charla. Vale, empezando por mi izquierda, Javier Llanos es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid, con un máster en Teoría Política y Cultura Democrática por la Universidad Complutense. Además, es militante del movimiento socialista. Y a la izquierda de Javier Llanos está Héctor Grad, que es profesor titular en el Departamento de Antropología Social y Pensamiento Español de la Universidad Autónoma de Madrid. Está en la Red de Solidaridad contra la Ocupación Palestina, la RESCOP. Vivió 9 años en Palestina y es militante de anticapitalistas. Empiezo yo. Quería empezar dando las gracias a los compañeros de la Coordinadora Juvenil Socialista por el trabajo que han asumido organizando la Universidad Popular y también a Héctor por haber aceptado la invitación y a todas vosotras por estar aquí escuchándonos. Cuando me propusieron hacer esta charla, la verdad es que no sabía muy bien cómo abordarla, porque bueno, no soy un experto en la cuestión palestina, pero algo que sí he hecho a lo largo de mi vida es darle muchas vueltas a la estrategia comunista. Entonces pensé, ¿qué puedo aportar en este sentido? Pues me voy a centrar más bien en cómo se ha abordado la cuestión colonial dentro de la tradición marxista y cómo lo han abordado en particular los comunistas palestinos e israelíes. Empiezo. Durante los últimos años hemos visto cómo los conflictos entre el bloque imperialista occidental y potencias emergentes se han multiplicado. Primero fue Irak, luego fueron Libia, luego siguieron Siria, Ucrania, etc. Todas ellas, a pesar de sus particularidades, siguen un mismo patrón. El bloque occidental, capitaneado por Estados Unidos, aprovechando el derrumbe del bloque socialista y la crisis en los países no alineados, realiza una ofensiva. Esta ofensiva tiene un carácter más o menos híbrido o más o menos abierto, y su objetivo es ampliar su zona de influencia. Aquellos países que se consideran potencias regionales o simplemente Estados soberanos reaccionan mediante la represión interna o la intervención externa. Y, de nuevo, el bloque occidental, capitaneado por Estados Unidos, redobla la apuesta y escala el conflicto. El recurso cada vez más habitual a la guerra abierta por parte de la burguesía es la expresión más sangrienta de la crisis capitalista. Históricamente, cada vez que una potencia hegemónica ha sido cuestionada por potencias emergentes, la guerra ha sido el medio que ha sancionado el intercambio de papeles. En esta espiral de violencia, la clase trabajadora está fuera de juego. Los bandos capitalistas en pugna no son el lugar para una política de clase. Pero el que esta situación se repita con el declive de Estados Unidos y el bloque occidental no es una fatalidad ante la cual debamos resignarnos. Al contrario, lo que debemos es preguntarnos cuál es la tarea de los comunistas en el centro imperialista ante esta coyuntura. Sin embargo, la causa del pueblo palestino tiene una particularidad frente al resto de conflictos que acabo de nombrar. No es un conflicto entre dos estados capitalistas, uno imperialista y el otro dependiente, emergente o simplemente soberano,
sino que es una lucha anticolonial. Es un conflicto entre el Estado colonial israelí y el pueblo palestino que resiste con los medios que tiene a su disposición. Esto es así por mucho que el eje de la resistencia sea respaldado por Irán, por mucho que las fuerzas políticas hegemónicas a día de hoy sean conservadoras y por mucho que la escasa burguesía palestina haya sido cómplice en repetidas ocasiones del Estado sionista. Por tanto, atender a la cuestión palestina requiere volver sobre la cuestión colonial. Por eso la charla se va a dividir en tres partes. En la primera parte voy a tratar las posiciones de la tradición socialista sobre la cuestión colonial. Luego voy a caracterizar la cuestión palestina y voy a repasar cómo los comunistas han abordado esa cuestión. Y luego acabaré con unos breves comentarios, muy breves, sobre nuestras tareas. Empiezo por la primera parte. Es de sobra conocida la evolución de las posiciones de Marx y Engels sobre la cuestión colonial. En una primera etapa, hasta los años 50, entienden que el colonialismo como un factor civilizador, ya que permite expandir los mercados y con la expansión de los mercados permite el desarrollo de las fuerzas productivas. En cambio, posteriormente, a partir del final de la década de los 50, debido al conocimiento sobre la cuestión irlandesa, la cuestión rusa y un acercamiento en mayor profundidad a la cuestión del colonialismo en la India, se distancian de esa posición por dos motivos. El primer motivo es que entienden que el colonialismo, la dominación política directa de los países de la metrópoli respecto a las colonias, no impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que lo lastra. Y, por otro lado, esto en relación a la cuestión rusa, entienden que una correcta articulación de la política socialista a nivel internacional puede evitar que ciertos países tengan que transitar por la barbarie que supone el desarrollo capitalista. Este comienzo ambiguo de la tradición marxista va a marcar su desarrollo. Va a hacer que la cuestión colonial sea un elemento central, pero que no tenga una respuesta unívoca y que, por tanto, dé lugar a diferentes rupturas. La Segunda Internacional, a pesar de que ha sido condenada repetidamente por los resultados que tuvo, durante sus primeros años defendió siempre en sus resoluciones un posicionamiento crítico con el colonialismo y realizó una caracterización de este. El colonialismo, aunque se disfrazase de misión civilizadora, cristianizadora o simplemente supremacista, ocultaba unos intereses más banales, que era abrir nuevos mercados. Las formas que podía optar esta dominación, según una caracterización que realiza Kautsky, son dos: las colonias de trabajo y las colonias de explotación. Las colonias de trabajo son aquellas en las cuales la población autóctona es sustituida por una población extranjera proveniente de las metrópolis. Este tipo de colonialismo tiene una función principal, que es aliviar la presión demográfica en las metrópolis, y a menudo estaba vinculado con persecuciones religiosas en las metrópolis. Eran minorías religiosas las que acababan en las colonias, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. En cambio, en las colonias de explotación, simplemente lo que se busca es expandir los mercados para llevar allí las mercancías y explotar a la población local y sus recursos. El principal problema en la Segunda Internacional es que, a pesar de tener un posicionamiento crítico, no se derivaban unas tareas políticas precisas. Esto llevó a que, con el paso del tiempo y conforme a los partidos socialdemócratas iban implicándose en mayor medida en la política de sus respectivos estados, fuera surgiendo, o más bien resurgiendo, una forma de pensamiento socialista cómplice con el colonialismo.
En el Congreso de Stuttgart, en 1907, el revisionismo va a presentar unas tesis a favor de la política colonial socialista. Estas tesis van a ser derrotadas precisamente por el ala ortodoxa de la Segunda Internacional y también con el peso que tenían las secciones de los partidos socialdemócratas en las colonias. Aunque en estos congresos ganara el ala ortodoxa, como sucedió con otras tantas cuestiones, la línea oportunista se acabó imponiendo por la vía de los hechos. Y es con la firma de los presupuestos de guerra que todos los partidos socialdemócratas de los países europeos van a respaldar una guerra que tenía un fundamento claramente colonial. De esta manera, el legado anticolonial de la Segunda Internacional queda en manos de quienes se escinden de ella en la conferencia de Zimmerwald y que luego van a formar, tras la Revolución de Octubre, la Tercera Internacional. Este legado se vio reforzado por un factor fundamental. Cuando la Revolución socialista fracasó en Occidente, los bolcheviques pusieron sus esperanzas en que el eje de la revolución mundial se desplazara hacia Oriente. Las luchas de liberación nacional entonces eran entendidas como aliadas objetivas del joven Estado soviético porque debilitaban a los países centrales. A su vez, la Tercera Internacional designó una serie de tareas que debían realizar los comunistas en las colonias. Esta tarea consistía en organizarse de manera independiente, señalando a las tendencias conservadoras y reaccionarias presentes en los movimientos de liberación nacional. Las clases sociales en torno a la cual se debía tejer ese proyecto independiente eran fundamentalmente el campesinado y el proletariado, y contra las clases contra las cuales se debía dirigir ese movimiento de liberación, ese movimiento nacional revolucionario, lo llamaban, era contra el clero y los terratenientes. Aquí se ve que hay una tensión, y es que la Unión Soviética iba a apoyar a los movimientos de liberación nacional mientras invitaba a los comunistas en las colonias a escindir los movimientos de liberación nacional. Esto va a generar una serie de problemas a nivel táctico, de fracasos, de tensiones, que va a resultar en una ruptura dentro del movimiento comunista internacional en torno a la cuestión colonial. Esa ruptura se da principalmente en tres ejes. El primer... Bueno, tres ejes igual no es el término. En tres campos. El primer campo sería el campo de la Tercera Internacional, que va a profundizar en la idea de la revolución por etapas propia del bolchevismo, según la cual primero se desarrollaría una fase de liberación nacional donde los comunistas colaborarían con diferentes clases en un frente único antiimperialista para después intentar llevar la revolución más allá. Esto servía, por un lado, a la Unión Soviética, como ya he dicho, para debilitar a los países centrales y, por otro lado, para encontrar aliados en los países postcoloniales. El segundo campo fue el de quienes mantuvieron la línea de los primeros congresos de la Comintern, que eran principalmente comunistas de izquierda y trotskistas, bueno, incluyendo al trotskismo dentro del comunismo de izquierda, que intentaron afirmar esa continuidad entre la lucha de liberación nacional y la revolución socialista a través de la organización independiente de los comunistas y la dirección proletaria. Aquí habría diferentes posiciones, pero bueno, lo he sintetizado de esta manera. Y el tercer campo sería el del autodenominado internacionalismo intransigente, al cual Lenin llama economismo imperialista. Este posicionamiento, que es el más de los sectores más izquierdistas dentro del movimiento comunista, cercanos a las posiciones de Rosa Luxemburgo en torno a la cuestión nacional, etcétera, consideraban, por un lado, que la constitución de nuevos estados soberanos no alteraba en lo fundamental ni el capitalismo ni el imperialismo.
Y, por otro lado, que participar en movimientos de liberación nacional suponía hacer el juego a la burguesía. ¿Cuál fue el resultado práctico de esta ruptura del movimiento comunista internacional? Vale. Tras la Segunda Guerra Mundial, los ejemplos de China, Cuba o Vietnam conmovieron al mundo. Todas estas revoluciones tuvieron un carácter nacional y anticolonial. Dieron la razón a la Unión Soviética en un aspecto, y es que la revolución en los países coloniales se iba a organizar en torno a una alianza obrero-campesina y no en torno a un movimiento puramente proletario, como decían los comunistas de izquierda. Sin embargo, fue fundamental la organización independiente de los comunistas y su capacidad para ponerse a la cabeza del movimiento de liberación nacional para encadenar las tareas democráticas y nacionales con la revolución socialista. Especialmente en el caso chino, que tuvieron que romper con las orientaciones de la Tercera Internacional para poder llevar adelante la guerra popular. A su vez, la mayoría de los movimientos de liberación nacional efectivamente no cuestionaron los fundamentos del capitalismo y el imperialismo evolucionó hacia nuevas formas de jerarquía de estados mediadas por estados soberanos, que no estaban sometidos a una dominación política directa, básicamente. Las fuerzas políticas comunistas se mostraron como un factor fundamental en la descolonización y en la democratización de muchos estados, pero fueron derrotadas en la construcción del socialismo. Hoy ya no existe una Unión Soviética que pueda desplazar a los movimientos de liberación nacional hacia el socialismo, con las críticas que podamos tener al socialismo en la Unión Soviética, y tampoco existen fuerzas socialistas relevantes en la mayor parte del mundo que sean capaces de llevar las luchas de liberación nacional más allá de sus límites. Sin embargo, esto no tiene que llevarnos a tener o adoptar una posición indiferente hacia ellas. Hoy podemos juzgar cada una de estas posiciones sobre la cuestión colonial para traerla a nuestro presente. La posición de indiferencia propia de los izquierdistas ha demostrado su impotencia política, al no apreciar el factor determinante que juega la opresión colonial sobre la lucha de clases. Su intervención política es irrelevante. Y lo que es peor, al no combatir a sus respectivas burguesías, son cómplices del imperialismo. La posición etapista estricta, que hoy recuperarían los defensores del multipolarismo, pierde su sentido, ya que, por un lado, el imperialismo ha mostrado su capacidad para adaptarse a diferentes formas políticas a través de todo tipo de mecanismos que aseguran la jerarquía internacional de Estados sin recurrir a la dominación política directa, como ya he dicho, y, por otro lado, ya no existe un bloque socialista que pueda desplazar esas luchas. Entonces, ¿quién se vería favorecido? Simplemente se verían favorecidos las nuevas potencias emergentes. La tercera posición, la posición de independencia política, aunque es la más compleja de articular, es la única que puede servir para enlazar las luchas anticoloniales y la lucha por el socialismo desde nuestro lugar. Y esto implica enfrentar a los principales responsables del genocidio, que sería la burguesía imperialista occidental. Este proyecto internacionalista tendrá diferentes tareas según las condiciones específicas de cada territorio y yo hoy no voy a definir cuáles serían las tareas en unas condiciones mucho más complicadas que las nuestras, aunque este tipo de discusión es imprescindible, claro. Bueno, una vez dado este largo rodeo por la cuestión colonial en la tradición socialista, ¿qué nos dice esto sobre la cuestión palestina? El caso palestino es un caso sui generis. Israel es un proyecto colonial construido para defender los intereses occidentales y particularmente estadounidenses en Oriente Medio. Este proyecto colonial está sostenido sobre una ideología etnonacionalista que es el sionismo.
que tiene diferentes versiones. Versiones más religiosas y conservadoras y otras con tintes más laicos y progresistas. Sin embargo, desde hace décadas en Israel, las versiones que dominan son claramente aquellas más reaccionarias. La forma concreta que adopta este proyecto colonial implica el aniquilamiento y el desplazamiento sistemático de la población árabe local para ser sustituida por israelíes provenientes del extranjero. Es, por tanto, según la caracterización que he nombrado antes, una colonia de trabajo. Sin embargo, tiene una particularidad, y es que la enorme población autóctona provoca que sea necesaria una violencia particularmente continuada y sistemática. El hecho de que la formación del Estado de Israel fuera paralela al final del colonialismo tradicional primero y al Holocausto después ha determinado el posicionamiento de los comunistas ante este Estado. En primer lugar, porque se presenta como un Estado postcolonial que sirve para zanjar la cuestión judía centroeuropea tras décadas de violencia antisemita que culminó en el genocidio. En segundo lugar, porque la propia Unión Soviética va a participar de las negociaciones para la formación del Estado de Israel. Y en tercer lugar, porque durante varias décadas el laborismo sionista de origen británico va a ser dominante dentro de Israel, dándole un tinte progresista al proyecto colonial. Todos estos factores resultaron en que los comunistas dieran varios giros interpretando la cuestión palestina en sentidos opuestos a lo largo de las décadas, muy influidos por el desarrollo del movimiento comunista a nivel internacional y el contexto político regional. Voy a hacer un recorrido que es muy esquemático, pero sirve para ilustrar lo que acabo de decir. Durante el periodo que va desde la formación del Partido Comunista de Palestina en 1923 hasta la Nakba, en 1948, la Unión Soviética incitó a los comunistas en Palestina, la mayoría de los cuales eran judíos provenientes de Europa, a organizar a los trabajadores palestinos contra el poder colonial británico. Sin embargo, la composición social del partido y el crecimiento de un movimiento nacional palestino opuesto al sionismo provocaron que su influencia fuera relativamente reducida. Además, con la táctica de los frentes únicos antiimperialistas, primero, y los frentes populares, después, la división dentro del partido se hizo patente. Los palestinos interpretaron que la táctica del Frente Popular implicaba intervenir en el movimiento de liberación nacional palestino, mientras los judíos europeos interpretaron que debían intervenir en el sionismo de izquierda y particularmente en el movimiento obrero sionista. La segunda etapa, el periodo que va desde la Nakba hasta la Guerra de los 6 días, en 1967, los comunistas, o sea, el Partido Comunista Israelí, asumió que debía formar un partido comunista binacional que defendiera las fronteras acordadas y propuestas por la ONU, es decir, la solución de los dos estados y el paso de un posicionamiento de la cuestión colonial a un posicionamiento basado en la cuestión nacional. Esto suponía no cuestionar la legitimidad de la agresión israelí durante todo el principio del siglo XX, pero particularmente durante la Nakba, asumir el desplazamiento de cientos de miles de árabes y la existencia de un Estado de naturaleza claramente colonial. En este cambio de posicionamiento se debió fundamentalmente a los factores que ya hemos comentado. Por un lado, el Holocausto y la inmigración masiva de judíos a territorio palestino. En segundo lugar, el papel de la Unión Soviética, que pensó que Israel podía ser un aliado en la región frente al Imperio Británico, pero muy pronto se reveló como un satélite de los intereses estadounidenses en Oriente Próximo. A partir del final de los años 60, esta sería la tercera etapa, la influencia de la República Popular China, los ejemplos vietnamitas, argelinos y cubanos,
el crecimiento de la influencia del panarabismo de corte socialista en la región y las relaciones de la Unión Soviética con estos regímenes, y especialmente la derrota de esos movimientos panarabistas en la Guerra de los 6 días, provocaron que los sectores más jóvenes y radicales viraran hacia la izquierda y crearan nuevas organizaciones de corte abiertamente marxista. Así se volvió a dar un viraje en la forma en la que se abordaba la cuestión palestina. Se volvió a pasar de enfocarlo desde la cuestión nacional para enfocarlo desde la cuestión colonial. Algunos casos de esto dentro de Palestina serían el Frente Popular de Liberación de Palestina o el Frente Democrático de Liberación de Palestina. En el caso israelí se dan el surgimiento de 2 nuevas organizaciones. En primer lugar, Matzpen, que va a defender precisamente las posiciones de la descolonización, apoyándose también en la idea de un Estado a escala regional fundado sobre la comunidad árabe. Y, por otro lado, se da una tensión dentro del Partido Comunista de Israel. Esta tensión da lugar a una escisión entre un sector que se está aproximando más al sionismo de izquierda y otro sector que será la nueva lista comunista, que son los que, digamos, llegan hasta nuestros días, que se acercará más a la población palestina dentro de Israel, sin por ello cambiar sus posiciones al respecto. Sin embargo, los primeros de los que acabo de hablar, el FPLP y el FDLP, sí que tendrán un protagonismo político fuerte durante esas décadas. Su planteamiento asume el guevarismo y el maoísmo, que esto implica, por un lado, recuperar la idea de la revolución por etapas propia del planteamiento bolchevique, sin embargo, asumir que hay una continuidad entre la revolución, el movimiento de liberación nacional y la lucha por el socialismo. Tiene otras muchas implicaciones respecto, por ejemplo, a la línea militar, pero esa no es una cuestión que vaya a tratar. A partir de los años 80, estas propuestas fueron declinando a favor de nuevos actores políticos de corte más islamista que panarabista y más conservador que socialista. Los factores que determinan este declive son muchos, pero puedo hacer un muy breve resumen. En primer lugar, el fracaso de la experiencia panarabista en la región y del bloque socialista a nivel internacional. En segundo lugar, la dificultad para mantener una implantación popular sólida y consecuente tras la primera intifada y los acuerdos de Oslo. En tercer lugar, es la propia ambigüedad en torno a los acuerdos de Oslo, que supusieron de facto pasar de las tesis de la descolonización a asumir la existencia de 2 estados, pero además implicaron para muchos de estos agentes asumir labores de tipo protoestatal. En cuarto lugar, un factor determinante es la ofensiva militar que realizaron los estados árabes circundantes contra las organizaciones palestinas de corte progresista. El Septiembre Negro en Jordania, la guerra civil en Líbano son 2 ejemplos claros. Y por último, el hecho de que el principal soporte económico y militar de la resistencia palestina hoy proviene de una potencia contraria a los planteamientos políticos laicos y socialistas en un sentido amplio, como es el caso de Irán. Ahora bien, como ya he dicho, pero insisto, el apoyo a las luchas anticoloniales no depende de que su dirección sea obrera y socialista. Estas son progresivas en sí mismas. Lo fundamental es que bajo condiciones de opresión colonial y en particular en condiciones de un genocidio en marcha, la lucha directa contra la propia burguesía es enormemente compleja. Como se decía o como se solía decir en la jerga maoísta,
hay ocasiones en que la lucha anticolonial constituye la contradicción principal respecto a la lucha de clases. Pero esto no implica que no deban enlazarse y que deban y puedan enlazarse ambas. Pero vamos a nuestro caso. ¿Qué tareas se derivan de este análisis para el contexto español? En nuestro Estado ha habido un respaldo amplio a la causa palestina desde hace un año. Este ha obligado al Gobierno a adoptar una de las posiciones más críticas con el Gobierno israelí dentro del bloque geopolítico occidental. Las fuerzas sociales y políticas extraparlamentarias nos hemos volcado dentro de nuestras capacidades en apoyar al movimiento de solidaridad internacional con Palestina. El señalamiento de empresas privadas, la presión a instituciones públicas, la demanda de acciones gubernamentales y el apoyo material al pueblo palestino han sido algunos de los medios. Aunque las diferencias tácticas, las riñas políticas y las dificultades organizativas han abundado y a veces nos han tratado del mejor modo, Samidún, BDS y las acampadas en las universidades han impulsado movilizaciones y acciones que han servido para empujar un poco más lejos los gestos del Gobierno. Sin embargo, esto no es suficiente. Los partidos que forman el ala izquierda del Gobierno hacen pronunciamientos públicos contra el genocidio, sacan a relucir sus viejos galones mostrando su internacionalismo e incluso apoyan movilizaciones demandándose a sí mismos medidas contundentes. No obstante, lo fundamental es que ponen la lealtad al Estado español y al Gobierno del que forman parte por encima de la solidaridad internacionalista. En plata. Calculan que sus sillones y la continuidad en el Gobierno son más relevantes que una ruptura clara con el genocidio y con un Gobierno que es cómplice del mismo. El problema no es de una mala voluntad de estos políticos, sino es más bien de índole estratégica. Es un problema tan conocido como viejo. Cuando los socialistas participan en un gobierno burgués, no tienen un socialista en el gobierno, sino que tienen un burgués en el partido. Lo fundamental de la causa palestina, para nosotros, es que pone sobre la mesa los límites de la política oportunista de Podemos, Sumar y los partidos que la componen. Y es que actuar con determinación contra el Estado de Israel requeriría romper con el bloque imperialista occidental. Romper estos lazos supone romper con nuestras propias clases dominantes. Y romper con nuestras clases dominantes implica desarrollar un proyecto político sostenido sobre la independencia de clase. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar en cierta forma continuidad y también cambio a la orientación que le ha dado Javier a su presentación, retomando algunos de los temas. No voy a retomar la historia, aunque quizás reflejando de que el movimiento comunista no ha sido nunca un movimiento homogéneo. Ha habido comunistas que han tenido posiciones diferentes o lecturas diferentes, análisis diferentes históricos, algunos que se presentaron ahí. Y concretamente en el tema de Palestina ha habido más de una división entre, digamos, corriente, el comunismo de izquierda y la burocracia stalinista, la Unión Soviética y los partidos satélites que han tenido en la región. Bueno, como esto es del pasado, no voy a centrarme en eso, voy a centrarme en el ahora. Y el ahora, creo que para tratar o para analizar el ahora, el punto de partida es un punto que acaba de dejarnos Javier aquí en la sala. Y la cuestión es cuál debería ser una estrategia revolucionaria, una estrategia comunista en el contexto político histórico actual, para cambiar la relación de fuerzas entre el imperialismo y los pueblos de la región.
los pueblos del Medio Oriente, especialmente más concretamente, después de un año del ataque genocida contra Gaza, es bastante evidente que esta es una cuestión que no es simple, tiene diferentes niveles. Y el nivel más básico, que creo que nadie aquí va a discutir, bueno, yo creo que nadie va a discutir ninguno de los tres niveles que voy a plantear, pero ya veremos, quizás sí. El primer nivel es el nivel de la confrontación entre el sionismo y el pueblo palestino. Efectivamente, como bien decía Javier, el proyecto colonial sionista, el proyecto de establecer una colonia judía en el corazón del mundo árabe, es un tipo muy especial de colonialismo que incluye un recambio de población y que hace prácticamente ineludible que ese proyecto colonial tenga un componente de expulsión, de limpieza étnica y eventualmente de genocidio en diferentes grados a lo largo de su trayectoria. Su trayectoria que en realidad no es tan larga, ¿no? Es de un siglo y un poco más de acción. Sin embargo, bueno, voy a hacer aquí, dije que no me iba a meter en la historia. Un elemento a tener en cuenta de esa construcción colonial, de ese enclave colonial, es que desde muy temprano incluyó una visión estratégica muy moderna y muy elaborada sobre qué hacer con el pueblo autóctono, con el pueblo original de Palestina, con el pueblo árabe palestino, que efectivamente, a partir de un análisis muy realista de la situación, incluía desde el comienzo el construir instituciones y una organización estatal o paraestatal en la época del mandato, con el contubernio, digamos, con el apoyo, con la tolerancia del gobierno británico, de instituciones autónomas que y organizaciones militares, instituciones autónomas que excluyeran a la población palestina de todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, instituciones que empezaran un proceso de expropiación de tierras, de apropiarse del territorio para, digamos, expropiándolo o comprándolo, bueno, al comienzo comprándolo en el mercado capitalista, con la billetera en mano, comprando tierras. Esto se demostró muy poco efectivo porque él no lo dijo, pero en 1947, cuando las Naciones Unidas hace 77 años deciden la partición, a golpe de billetera habían comprado solamente el 3% de la tierra de Palestina. Esto hacía ineludible que para construir un Estado propio, de alguna manera se tuvieran que hacer de otra forma, con una parte más significativa del territorio, bueno, lo voy a dejar aquí. Y también de crear, digamos, milicias de autodefensa, comillas, de autodefensa ¿frente a qué? Frente a la resistencia que desde el primer momento tuvo el pueblo colonizado en contra de este proceso de colonización. Ya en 1918, en el primer Congreso palestino, el primer Congreso Nacional Palestino, dicen que no tienen nada en contra de la inmigración europea, lo que no van a hacer es que les quiten su territorio. Y a partir de ahí, todo va a ser, bueno, la derecha sionista muy rápidamente saca las conclusiones muy claras y es, bueno, aquí va a haber una confrontación de colonia frente a pueblo original y todo eso se va a dirimir por la fuerza, y de ahí, desde ese momento hasta hoy, desde los años 20 hasta hoy, han sido los más consecuentes en cómo se va a desarrollar el proyecto sionista, por la fuerza. Y la izquierda sionista, intentando, más consciente de otra dimensión, más consciente de la dependencia del proyecto colonial, del apoyo de las metrópolis, dice, bueno, no lo podemos vender así, lo tenemos que presentar como un proyecto que sea más aceptable a nivel internacional y que no origine reacciones en contra y que pueda también convencer a masas de colonos judíos que se desplacen de otras partes del mundo a Palestina. Paréntesis. Aquí en una clara disidencia con Javier,
este movimiento fue durante gran parte de su historia claramente marginal y minoritario dentro de las comunidades, dentro del judaísmo mundial. Porque las primeras reacciones frente al antisemitismo moderno en Europa Oriental a finales del XIX y comienzos del XX no fueron emigrar a Palestina. Una fue, como el resto de sus vecinos y vecinas, ante la crisis que el desarrollo del capitalismo en esa zona de Europa estaba trayendo, fue emigrar a América. Y las grandes comunidades judías de América del Norte y de América del Sur no son producto del Holocausto, digamos, del genocidio, de la expulsión o de la huida ante el nazismo, sino que son de comienzo del siglo XX de este proceso. Por cada uno que iba a Palestina, 100 se iban a América o a Europa Occidental. Y por otra parte, la segunda respuesta fue una respuesta efectivamente de autoorganización popular. El crear un sindicato de clase, un sindicato socialista, el Bund, que organizaba a centenas de miles de trabajadores y trabajadoras y campesinos y campesinas judías en Europa Oriental, en Rusia y en Polonia, en lo que hoy conocemos, que decían que si había un problema de antisemitismo, lejos de irse a ninguna parte, que ese era un proyecto que ellos consideraban pequeño burgués, lo que había que hacer era luchar por el socialismo en Polonia y en Europa Oriental, que garantizaría la igualdad, el final de toda discriminación y de todo racismo. Esto era la mayoría, no aquello de irse a Palestina. Bueno, esto lo digo aquí para que quede claro. Y bueno, esto aunque parezca un chascarrillo, tiene incidencia, porque otra de las cosas que nos hemos saltado es, bueno, alguien con un poco de sentido común se preguntará cómo es que este grupo marginal, por más que tuvieran el apoyo de inversores, de financieros judíos de mucho peso como los Rothschild, cómo es que convencieron a los británicos de apoyarles en este proyecto, que era un proyecto anacrónico. Como bien dijo Javier, cuando el resto del mundo se estaba descolonizando, alguien decide que va a crear una colonia nueva, a comienzos del siglo XX. Y la razón fue bastante simple. No es que fueran filojudíos, eran tan antisemitas como el resto de los regímenes europeos de la época, sino que lo que les convenció es que el movimiento sionista desde el comienzo prometió que lo que iban a crear era un enclave occidental que serviría para mantener el control occidental y difundir el punto de vista occidental en el corazón del mundo árabe. Eso fue lo que hizo que los británicos les apoyaran y que cuando la Liga de las Naciones, bueno, después de que se hubieran repartido el Medio Oriente con Francia en 1916, en la mitad de la Primera Guerra Mundial, ya se lo estaban repartiendo, y porque sabían que iba a caer el Imperio Otomano. Entonces, cuando en 1920 la Liga de las Naciones empieza a discutir de otorgar el mandato, fijaos que no otorga una colonia, otorga un mandato, porque digamos, la forma corta de decir que lo que le otorgaban al Reino Unido era el control de administrar un territorio para descolonizarlo. Porque el objetivo último era descolonizar lo que había sido el antiguo Imperio Otomano. Y así le iban prometiendo independencia a todos los pueblos árabes de la región, bueno, poniendo en la cabeza de los regímenes que surgirían a diferentes familias feudales que fueran proclives a las políticas occidentales y a los intereses extractivistas del capital occidental en la región. Bueno, esto hace que desde su propio nacimiento el proyecto sionista y lo que hoy conocemos como el Estado de Israel fuera un proyecto completamente dependiente, inmerso en el marco, en el contexto de un proyecto en realidad de control imperialista de la región. Y puedo decir que de las pocas cosas que el sionismo ha cumplido en todo lo que hayan firmado a lo largo de este siglo hasta hoy mismo, esa es una de las cosas, es la única, que han cumplido con coherencia. Porque ya desde el primer momento, primero, a nivel global, primero,
fue un proyecto, el proceso de colonización durante el mandato, que efectivamente lo que fue construyendo es un protoestado colonial basado en lo que hoy llamamos un sistema de apartheid, en la separación étnica entre la población colona judía, fundamentalmente hasta después que se crea el Estado de Israel. Esto era cuestión solamente del judaísmo occidental y el judaísmo del mundo árabe, que era como un tercio de los judíos, del judaísmo a nivel mundial. Ni se interesaban, ni participaban, ni les importaba este proyecto. Instituciones separadas para esta colonia judía que excluyeran y construyeran la exclusión de la población y los trabajadores y trabajadoras palestinas de todo ámbito de la vida social. Esto cuando llega la declaración de partición, la resolución de partición de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre, nos faltan 2 semanas para conmemorarlo, como, aunque ahora lo conmemoremos como el Día de la Solidaridad con Palestina, es en realidad el comienzo de la Nakba, el comienzo del desastre. La resolución de partición lo que hace es otorgar a un enclave colonial que tenía, como ya dije, el 3% de la tierra en propiedad y constituían el 30% de la población. Ya dije, esto era muy minoritario frente a los que emigraron a otras partes, pero claro, la población en Palestina no es tan grande y entonces unos cientos de miles ya cambiaban el balance demográfico de la situación, llegan a ser el 30%. Bueno, las Naciones Unidas les otorgan el 55% del territorio con continuidad territorial y prevé la creación de un segundo Estado, el Estado árabe, el Estado palestino, como 3 triángulos inconexos, como si alguna vez buscáis algún mapa de la partición, veréis un primer triángulo en el norte, que es la Galilea, un segundo triángulo en el centro de Palestina, que es el norte de la Cisjordania, y un tercer triángulo en el sur, que era Gaza y parte del desierto del Negev, que también preveían como parte del Estado árabe. Por cierto, la resolución crea 3 situaciones. La tercera es que Jerusalén quedaba bajo control internacional para asegurar el acceso de los creyentes a los lugares santos de las 3 religiones monoteístas. Nadie se acuerda hoy en día de esta partición. Es interesante, para algún debate que puede surgir después, que esa resolución en realidad nunca se cumple, nunca se concreta, y hasta hoy hay quien piensa que hay que seguir defendiéndola. Pero bueno, esta es una discusión en la que no voy a entrar, ¿vale? Y aunque solo para mostrar que aquí hay un pequeño problema que parece ser que no se termina de resolver. Y la cuestión es que un punto que muy pocas veces se dice es que incluso dentro del territorio, de ese 55% del territorio que era continuo, que además era la parte más fértil de Palestina, que se dejaba para el Estado judío, futuro Estado judío, la relación demográfica era 60-40. Es decir, la mayoría judía era más bien una mayoría bastante endeble, porque el 40% de la población era población árabe palestina local. Bueno, ¿por qué lo cuento? Porque esto hacía inevitable, ya desde el mismo momento, desde ese mismo momento, hacía inevitable que hubiera ahí un proceso de limpieza étnica. La única manera de hacer viable y estable ese proyecto de Estado judío era incrementando la proporción de población judía y disminuyendo la población no judía. ¿De qué manera? Expulsando a los no judíos, expulsando a los palestinos y palestinas. Y ese es en realidad el gran origen de la Nakba. Era una necesidad estructural sin la cual no se hubiera podido crear un Estado judío y democrático como pretendían hacerlo aparecer, o durante mucho tiempo la propaganda sionista hasta hoy en día nos lo intenta vender. Entonces esto muestra, junto con lo de Javier, el origen colonial del Estado de Israel como lo conocemos hoy, pero desde el mismo momento de que se crea el Estado, aunque demostró que su efecto no era, el primer efecto es efectivamente la expulsión del 70% de la población de Palestina, la destrucción de
cerca de 400 poblados, donde entran, como lo estamos viendo hoy en día en Gaza, de la misma manera, pero con métodos más artesanales, los de aquella época, menos sofisticados, no solamente expulsan a la población, sino que destruyen los poblados, van con las topadoras y arrasan los poblados, y en algunos casos hasta le plantan encima bosques de pinos y los declaran reserva natural para asegurarse de que nadie nunca pueda volver a habitar ni a trabajar esas tierras. Y, bueno, lo cuento, pero como una política del 49 en adelante, pero es una política que sigue hasta hoy en día, y si queréis ver cómo se coloniza la Cisjordania, en realidad el método, el procedimiento es exactamente el mismo. Y lo que hoy vimos en la televisión en este año, en Gaza, por ejemplo, primero, como el norte va a ser zona de guerra y todo el que se quede ahí es sospechoso de ser combatiente del lado palestino, lo que se hace es decirle a la población palestina, iros hacia el sur para luego masacrar, no solo destruir el norte, sino masacrarlos en el sur. En realidad es lo mismo que se hizo en 1948 durante la guerra, durante la Nakba. Durante la Nakba, ¿qué es lo que se decía a la gente? Se decía, bueno, aquí en esta llanura se va a combatir, iros para allí, que luego volveréis. Y luego no se les dejaba volver nunca, lo que ahora están intentando en el norte de Gaza. Y en la última etapa de la guerra, directamente con camiones, subirlos a los camiones y pasarlos del otro lado de la línea de armisticio para expulsarlos y vaciar de población el territorio. Y una tercera cosa de la que nunca se habla, aunque os recomiendo un libro de Ilan Pappé, que es Los palestinos olvidados, sobre los palestinos que quedan como ciudadanos de Israel dentro del Estado de Israel, como está reconocido internacionalmente, donde también se les concentra, de los pueblos destruidos no solamente se les expulsa hacia afuera, sino también se les concentra en lugares que desde el punto de vista estratégico convienen al Estado para la conquista del territorio, para el control del territorio, y entonces una parte importante de la población palestina, un quinto de los ciudadanos y ciudadanas del Estado de Israel no son judíos, son los descendientes de aquellos que no fueron expulsados y que resistieron en el 48, se les concentra en determinados lugares del territorio para controlarlo mejor. Vale, cuento todo esto porque esto hoy está pasando otra vez. Igual. Entonces, el primer efecto, digamos que la primera caracterización del sionismo y del Estado de Israel, efectivamente, es un proyecto colonial que tiene efectos sobre el pueblo colonizado, el pueblo directo colonizado. Pero desde muy temprano, Israel ve como parte de su función y como parte de su supervivencia y de su legitimación como Estado en el orden mundial, el servir a los intereses occidentales en la región. La primera, digamos, evidencia histórica clara es la guerra de 1956, cuando cuando Nasser, como líder del panarabismo, decide nacionalizar el canal de Suez, los británicos y franceses, que eran los dueños del canal, atacan, no solos, sino fundamentalmente con tropa israelí a la cabeza. En 1966, es decir, en los años 50, el Estado de Israel ya identificaba como enemigo estratégico de Israel, para lo que ellos ven como la seguridad de Israel, pero que es en realidad el orden occidental en la región, atacar al panarabismo e intentar destruirlo. En los años 50 si un golpe militar en Siria había dado lugar a un régimen nacionalista medianamente algo radical y eran, en realidad el partido hermano era el Ba'ath sirio, partido hermano del Ba'ath iraquí, con una determinada orientación antiimperialista, pues entonces el enemigo estratégico de Israel y los que amenazan su seguridad son sirios y es el Ba'ath. En los 60, antes de la Guerra de los 6 días, lo que era habitual ahí eran las escaramuzas en la frontera con Siria. En 1967 logran efectivamente un punto de inflexión en la región. Es terminar con las ambigüedades y lanzar una guerra en la que vencen a todos los ejércitos
a los ejércitos de los gobiernos, de los regímenes nacionalistas panárabes de una sola atacada y establecen que aquí establecen Israel como una potencia militar en la región. Hasta entonces no lo eran. Y es entonces cuando empiezan en realidad a apoyarle a los americanos, porque hasta ese entonces Estados Unidos eran bastante ambiguos. Incluso en el 48 estaban por el embargo de armas y no enviarle armas, y en el 56 les pararon también, fueron los que pararon, y incluso en el 73 pues no estaban muy con la estrategia israelí de qué hacer contra Egipto. Entonces, el segundo nivel, yo hablaba de niveles del papel del sionismo y de Israel en el orden global. El primer nivel es contra los palestinos, el segundo nivel es contra los pueblos de la región. Es atacar a cualquier intento de los pueblos de la región de independizarse del control neocolonial. Me paré en el 67, pero me falta seguir. Después del 67, el principal enemigo durante los 70 era Irak. Y no pararon hasta que los Estados Unidos lograron montar la alianza para atacar a Saddam Hussein, al margen de los errores que pueda haber tenido Saddam Hussein en su política. Y inmediatamente que se termina con Irak, llevan 20 años intentando de que Occidente se alinee detrás de ellos en atacar a Irán como la amenaza estratégica al orden occidental y a la seguridad de Israel, que es el orden occidental en la región. Es difícil separar una cosa de la otra muchas veces. Y en estos mismos días estamos viendo cómo el ataque a los palestinos en Gaza termina convirtiéndose en una pequeña guerra regional contra el Líbano, contra Hezbollah, con un intento permanente del gobierno de ultraderecha de convertirlo realmente en una guerra en serio regional, porque, llamar esto a lo de Gaza y a lo de Líbano una guerra es un poco ya comprar su marco. Es difícil hablar de guerra cuando lo que es el cuarto ejército del mundo frente a una serie de milicias mal armadas. La de Hezbollah un poco mejor organizada y un poco más armada, pero al fin y al cabo incomparable la potencia de fuego frente, y por supuesto el control de la fuerza aérea, de los ataques aéreos frente a la potencia de Israel. Por otra parte, no lo dijimos en ningún momento, la única potencia nuclear, acusan a Irán de intentar desarrollar un plan nuclear, cuando la única potencia nuclear de la región son ellos, claro, y cosas por el estilo. Entonces, el primer nivel es contra los palestinos, el segundo nivel es contra los pueblos de la región. Y aunque parezca mentira, hay un tercer nivel, porque aunque parezca mentira, el sionismo es una amenaza global para todos los pueblos del mundo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en el devenir del desarrollo colonial en Palestina, desarrollan un sistema militar industrial especializado ¿en qué? En la opresión de pueblos, en desarrollar desde sistemas de armamento, desde sistemas de armamento hasta sistemas de tecnologías de la información, satélites, drones, infiltración en el Pegasus que tenemos todos en nuestros teléfonos, sistemas de vigilancia, las cámaras, los muros. No hay muro en el mundo que no se construya con su saber hacer, para dividir entre pueblos o para controlar a los pueblos del sur. Además de prácticas de represión como el control de población, son especialistas, durante 50 años vienen demostrando que son capaces de controlar a una población ocupada del mismo tamaño que la población ocupante, de 57 millones frente a 7 millones, y excepto algún accidente aquí y allí, efectivamente no pueden evitar que la resistencia resurja cada vez, no importa cuánto le golpeen, ellos saben que va a volver a resurgir, y parte de las doctrinas militares que desarrollan tiene que ver con eso, con la inevitabilidad de la resistencia. Entonces son especialistas en control de población, en control de la contestación, en sistemas de información de la contestación, desarrollo de sistemas de informantes, sistemas de chantaje, la infiltración en los movimientos sociales, el espionaje.
Todo esto los convirtió, en realidad, es el primer objeto, la primera exportación israelí al resto del mundo, si lo vemos desde el punto de vista comercial. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que el resto de los gobiernos capitalistas del resto del mundo son sus compradores. Esto tiene varios efectos perversos. El primer efecto perverso es que abarata la opresión de los palestinos. Porque, claro, aunque aquello sea una potencia militar de un tamaño bastante grande, en realidad Palestina es un territorio pequeño, un poco más grande que Madrid, y estamos hablando de 14 millones de habitantes entre unos y otros, 7 millones de palestinos. Ni punto de comparación con Ucrania, por supuesto, o con ninguna otra guerra a nivel del tamaño de población implicada. ¿Qué ocurre? Que mantener un sistema, ese sistema militar y ese sistema industrial que fabrica eso, tiene un altísimo coste. ¿Y de qué manera en el capitalismo esto se puede abaratar? Pues repartiendo los costes, exportando lo que produce. Si necesitamos 10, producimos 100 y exportamos los otros 90. Y nuestros gobiernos, los gobiernos occidentales, los gobiernos capitalistas son cómplices, participan en ese sistema, en realidad, de que de forma indirecta lo que hace es abaratar la opresión de ese pueblo palestino. Debo decir que Israel vende esas cosas diciendo, con el lema de probadas en combate, porque efectivamente son los únicos que lo prueban cotidianamente, todos los días, y demuestran su eficacia. Para ellos, Palestina es un gran laboratorio de desarrollo de opresión. Y, claro, dije que esto tenía varios efectos perversos. El primer efecto perverso, estamos participando, aunque parezca mentira, nuestros gobiernos son cómplices de la opresión del pueblo palestino. Y segundo, lo que compran es la tecnología para oprimirnos a nosotros mismos, para controlar a los movimientos populares en cada país y país. Las doctrinas de seguridad interior, el entrenamiento de la policía, la compra de servicios de inteligencia, consultoría de inteligencia y seguridad ya sea al gobierno, ya sea empresas estatales, ya sea contratistas israelíes que han hecho su experiencia en ese campo de desarrollo, termina aplicándose a nosotros mismas. Eso, el Pegasus, que hasta el mismo Sánchez ahí, el mismo Pedro Sánchez espiado, pero todas nosotras ahí. Esto explica, por una parte, efectivamente, lo que son nuestros gobiernos capitalistas, el régimen capitalista en otras partes del mundo, pero también muestra que la amenaza que Israel no constituye solamente una amenaza a los palestinos, a los pueblos de la región, sino que es una amenaza global. Y por lo tanto deberíamos implicarnos todos en intentar terminar con esa situación, derrocarles. Esto me lleva a la pregunta, efectivamente, del qué hacer. ¿Y el qué hacer qué es? ¿Qué implica? Definir una estrategia que sea capaz de cambiar la relación de fuerzas entre el imperialismo y los pueblos, entre el capital y el trabajo en cada lugar y lugar. Cuando Vietnam lucha contra la ocupación, contra la invasión americana, si uno mirara, como suelen hacer nuestros analistas en los medios de comunicación o incluso dentro de la academia, los factores cuantitativos de un lugar y el otro, de un lado y el otro, casi siempre lo que sale es una visión de que, esto es imposible de echar atrás. Los americanos e Israel tienen el completo control de la región, con algún grano que tienen ahí en el culo que les da un poco de molestias, pero que al fin y al cabo tienen controlado, por ejemplo, uno llamado Siria, o podríamos discutir hasta dónde llega la independencia de Irán o la autonomía de Irán en la cuestión, pero la vamos a dejar. Y darían esta batalla por perdida. Aquí no hay nada que hacer. Los vietnamitas lo que nos mostraron, y todos los ejemplos de luchas victoriosas de los pueblos contra el colonialismo y el imperialismo, es que a pesar
de que cuantitativamente el balance de fuerzas, la relación de fuerzas no sea buena, hay formas de actuar que permiten cambiar esa situación y cambiar esa relación de fuerzas. Muy sintéticamente o muy esquemáticamente pasaría por lo que nos dice la lógica, el sentido común. Reforzando la lucha, el movimiento de resistencia y dividiendo al bando contrario. El ABC de cualquier enfrentamiento. Y por lo tanto, una estrategia, cualquier estrategia que tuviera por objetivo terminar con el dominio colonial de la región, neocolonial de la región, y liberar Palestina, sería una estrategia que implicaría preguntarse de qué forma se va a descolonizar, se va a terminar con este proyecto colonial, y que debería establecer una estrategia que fuera capaz de cambiar la relación de fuerzas en los tres niveles estos que yo me dediqué media hora a intentar desarrollar. El nivel local palestino, el nivel regional y el nivel global. Y ahí un concepto clave es la movilización internacionalista. ¿Por qué? Porque el internacionalismo tiene, creo, dos dimensiones importantísimas. La primera es la que todas y todos nosotros, supongo yo, compartimos. Y es una dimensión de solidaridad, de apoyar las luchas de los pueblos que resisten, de los pueblos que luchan contra el colonialismo, que luchan contra el capitalismo en cada lugar y lugar, en su lucha. En eso, en el caso de situaciones como la de Palestina, evidentemente apoyar las acciones de la resistencia y luego podemos discutir sobre cuáles plantean cuáles son más eficaces, cuáles plantean contradicciones y cuáles son directamente acciones que posiblemente fueran contraproducentes. Pero lo voy a dejar para el debate si luego os interesa. En este sentido, el sentido común, creo, aquí de la sala, nadie va a discutir de que la idea esta de que su lucha es nuestra lucha y nosotros estamos con ellos, les apoyamos en todo lo que hagan. También teniendo en cuenta de que el pueblo palestino, como ningún pueblo colonizado, ningún pueblo oprimido, puede determinar por sí mismo las condiciones de su propia lucha. Vienen determinadas por la opresión colonial, por el dominio colonial. Bueno, no voy a entrar. Hay una segunda dimensión que no suele estar tan claro, no suele ser tan evidente. Y la segunda dimensión de la movilización y del internacionalismo es la visión de que las luchas son interdependientes. Que lo que ocurre que cada éxito y cada fracaso en Palestina influye no solamente en lo que le ocurre a los palestinos y palestinas, sino influye en lo que le ocurre a los egipcios, a los sirios, a los jordanos, a los libaneses y a todos los pueblos de la región. Cada golpe, cada éxito del imperialismo, cada éxito del sionismo de Israel, son derrotas durante décadas de los movimientos populares en el resto del mundo árabe. Cuando yo hice mi lista del prontuario israelí en su identificación de enemigos, me salté uno que fue las primaveras árabes. Cualquier atisbo que en contra de su visión de la propaganda occidental orientalista, por ponerle un nombre académico, de que ellos son la única democracia del mundo y que los pueblos árabes son incapaces de tener gobiernos democráticos y autogobernarse y tener cosas diferentes de estados fallidos, cuando las primaveras árabes lo que reivindicaron es la construcción de democracias en gran parte del mundo árabe, los primeros que dijeron que esto es una amenaza fueron los israelíes. Cualquier cosa democrática, mala cosa para ellos. Todo lo que no sea dictaduras prooccidentales es una amenaza existencial. Entonces, esta visión también nos hace ver la interdependencia entre la lucha palestina y otras luchas. En contra, por ejemplo, de visiones nacionalistas y no internacionalistas de la propia lucha palestina. Por ejemplo, un sector grande del movimiento de liberación nacional palestino durante mucho tiempo ha pensado, o sigue pensando hasta hoy, que la liberación de Palestina es solo cuestión de los palestinos y palestinas, de la lucha palestina,
ya sea de sus organizaciones militares, ya sea con la movilización de la población. Bueno, en la relación de fuerzas existente, eso es prácticamente una ilusión, un sueño. Y eso nos lleva a que efectivamente el éxito de otras luchas en otros pueblos de la región cambiarían efectivamente la relación de fuerzas entre el sionismo y los palestinos también. Y eso nos lleva a dar vuelta la expresión esta de su lucha es nuestra lucha, y esta es, en realidad, nuestra lucha es su lucha. Porque también nos lleva al punto en el que terminó Javier. ¿En qué pasa con nuestros gobiernos? A una dimensión del internacionalismo, a esta comprensión del internacionalismo nos lleva a preguntarnos de qué forma podemos organizar aquí nuestras luchas de forma tal de cambiar la relación de fuerzas aquí y allí. Y justamente hay una estrategia que desde hace 20 años prácticamente fue propuesta por el mismo Movimiento de Liberación Palestino, que es la estrategia de boicot, desinversión y sanciones. Que aunque, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es el boicot? Es el boicot de mercancías, el boicot de relaciones culturales, académicas, deportivas con Israel, con el sionismo. Es el boicot cultural. ¿Por qué? Porque estas tres, el comercial es bastante claro. No comprar productos producidos en el enclave colonial dificultan el mantenimiento de ese sistema de apartheid y de colonización. El cultural, el académico, el deportivo son importantes porque el sionismo utiliza esos campos como campos de propaganda, en realidad de propaganda orientalista, de plantear Israel como el único Estado progresista, la única sociedad abierta, plural, tolerante en la región frente, claro, a la oscuridad que le rodea, que es el mundo árabe. Y utilizan estos canales como forma de invisibilizar esto que él y yo hemos descrito en esta hora que ha pasado, de presentar, digamos, una cara amable y moderna de la sociedad israelí que invisibiliza la otra cara, esta de la limpieza étnica y el genocidio planificados. Y entonces, esa es la B. La D de desinversión es que no se invierta porque toda inversión facilita que ese sistema se mantenga. Y la S de las sanciones es terminar con el doble rasero por el cual Israel tiene patente de corso para incumplir de forma flagrante el derecho internacional. Tanto el derecho internacional humanitario, que es las reglas que intentan regular situaciones de guerra y ocupación, que ya de por sí son situaciones de barbarie, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera se intentan regular situaciones. Israel se las pasa por las toreras, incumple o transgrede las reglas de las normas del derecho internacional humanitario, incumple también las reglas del derecho internacional en general, incluso con delitos de lesa humanidad. Y nunca, así como a Putin no tardaron una semana en imponerle todas las sanciones por su invasión en Ucrania, Israel lleva 80 años incumpliendo resoluciones de la ONU, de la Asamblea General de la ONU o incluso del Consejo de Seguridad, sin que nunca se le imponga ninguna sanción. Otro ejemplo en el mismo es Israel tiene firmado con la Unión Europea un tratado de asociación preferente que en realidad lo convierte en un miembro de facto de la Unión porque disfruta de todos los beneficios como los miembros sin ser miembro de la Unión Europea. El artículo 2 del pacto, de este convenio, dice que estará vigente mientras se respeten los derechos humanos. Bueno, los cónsules europeos en Jerusalén elaboran todos los años libros así, con las violaciones de derechos humanos cotidianas en Cisjordania y en Gaza, sin contar lo del genocidio evidente del último año. Y esos cuando llegan a Europa, van directamente a las trituradoras de papel, nunca se aplican, ni nunca los lee nadie, ni nunca se toma ninguna sanción. Por lo tanto, la S es pedir que se sancione a Israel por las transgresiones, las violaciones del derecho internacional y por el incumplimiento reiterado de tratados internacionales que ellos mismos han firmado. ¿Qué pasa con esto?
Dirán, bueno, es que nuestros gobiernos, efectivamente, nuestros gobiernos capitalistas son cómplices, como ya dije antes, no solamente comprándoles la tecnología de opresión, sino también porque comparten el objetivo de mantener el control occidental, el control imperialista de la región. Y por lo tanto no mueven un dedo. Alguien podría decir, aquí se acabó la historia, ¿de qué estamos hablando? Y nuestra respuesta desde el comunismo es, no, ahí no se acabó la historia. La historia se va a acabar haciendo, o sea, ¿de qué forma lo vamos a lograr? Es a través de una estrategia de movilización popular que haga, que obligue a nuestros gobiernos a escuchar este clamor popular que ve que aquello es algo inaceptable y que terminen actuando respondiendo a la voluntad de los pueblos. En el caso del Estado español es bastante claro. Un gran porcentaje de la población española, incluyendo partes de la derecha, consideran que lo que está ocurriendo en Gaza concretamente, pero en el conjunto de Palestina desde 1967 es algo que no se puede aceptar, porque es una violación flagrante de un determinado orden internacional, que no es el nuestro, pero ahí está, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la estrategia para que los gobiernos lo hagan? Efectivamente, organizar la movilización para obligar a nuestros gobiernos a ser consecuentes con lo que dicen que quieren defender. Y hay un punto fundamental a entender, es que después de todo esto, yo dediqué, hace 5 minutos me pidieron que termine, pero voy a usar otros 5. Durante esta hora, bueno, tanto Javier como yo, en realidad Javier no lo hizo tan directamente, pero yo sí me he dedicado a explayarme sobre el potencial, el poderío, el potencial de este proyecto colonial y el poderío de su fuerza militar, de su brazo armado. Alguien podría decir, pues entonces ya están las cartas están dadas y esto está perdido. Un punto que es implícito en lo que yo fui describiendo es la enorme dependencia, en algún momento lo dije, ya lo adelanté, es la enorme dependencia de ese proyecto del apoyo internacional. Si no hubieran tenido apoyo en el 47, incluso de la Unión Soviética, eso no existe. Por empezar, nunca hubiera existido. Pero hoy mismo, si el resto de los países del mundo impusieran efectivamente un embargo militar, que es lo que el derecho internacional exige o prevé en situaciones como la de Gaza, el ataque a Gaza no dura más de 2 semanas, porque por más grande que sea el ejército de Israel, su capacidad de almacenamiento de combustible, de armas, de bombas, para poder seguir atacando a Gaza, no les duraba más que un par de semanas. Si han podido mantenerse durante todo este año, ha sido por la complicidad, primero, por el apoyo abierto de los Estados Unidos, que por primera vez incluso se implica, incluso directamente en una guerra, en una de las guerras de Israel, hasta ahora nunca lo habían hecho. Y en segundo lugar, la complicidad de nuestros gobiernos que dejan, que siguen vendiéndole armamento, que siguen suministrándole municiones o armas y colaborando en realidad con la continuación del ataque a la población de Gaza. Por eso, dentro de la estrategia esta de boicot, desinversión y sanciones, en este momento el objetivo fundamental es lograr que se imponga un embargo verdadero, un embargo completo al comercio de armas con Israel. Y el embargo tiene 3 dimensiones. Lo primero es no venderle, porque eso es ya hacer colaborar directamente con el genocidio. Por más que el Estado español, efectivamente, dentro del Estado periférico semiperiférico como es España, no le vendemos ni satélites, ni aviones, ni sistemas de radar, sino que lo que le vende España es las municiones, bombas, minas antipersonas y poco más. Eso también es complicidad. Segundo, no comprarles. Ya expliqué por qué. Todo lo que se les compra es ayudar a que ellos mantengan el sistema de opresión contra los palestinos. Y ahí te encuentras con cosas muy curiosas. Porque, por ejemplo, cuando empezamos la campaña, hace ya muchos meses, la campaña por el embargo de armas a Israel, cuando nos encontramos con representantes parlamentarios, incluso de la izquierda, te encuentras con que los argumentos son del orden, es que dependemos completamente de ellos. Toda la ciberseguridad del Estado
las comunicaciones del ejército, las de asuntos exteriores, la seguridad de las comunicaciones del propio gobierno, dependen de los israelíes. Que teóricamente sirven para defendernos ¿de qué? De la supuesta amenaza estratégica que es Marruecos, la principal ahora es la inmigración y Marruecos. Y uno les dice, pero perdón, ¿acaso no sabemos todos que los israelíes tienen como socio preferente a Marruecos, no a España, y le venden a ellos lo mismo, pero mejor que a vosotros? ¿Y por qué les seguimos comprando a ellos si no les compramos a otro? O que unas semanas antes de que empiece el ataque a Gaza se compre por 280 millones de euros uno de los suministros, uno de los productos estrella de la industria militar israelí, los misiles Spike. Si buscáis en Internet vais a encontrar que el mundo está plagado de puntitos de estados que les compran los Spike, que ellos venden como misiles antitanques, pero que los expertos militares saben que contra los tanques no sirven. No son eficaces porque no perforan los blindajes de los tanques modernos. Es por eso que cuando los pidieron en Ucrania, cuando no se los dieron, porque sabían que contra los tanques se iba a ver rápidamente que contra los rusos no servían de nada, ¿contra qué sí sirven? Esos son misiles que sirven para atacar personas, viviendas y vehículos particulares, vehículos civiles. Y uno pregunta, bueno, ¿para qué necesita nuestro ejército este tipo de armas? Vale, esto nos hace ver, esto hace ver la relación entre la solidaridad con Palestina y lo que ocurre aquí. Porque uno se pregunta, ¿contra qué van a usar esos misiles? Lo dejo aquí. Y voy a terminar con lo último. Y la última dimensión es no permitir el tránsito. Porque efectivamente aquello no duraría ni 3 días si no fuera porque reciben continuamente armamento y combustible de Estados Unidos y armamento también fundamentalmente en Europa de Alemania. Y todo ese armamento va por mar, pasando por nuestros puertos, por los puertos del resto del Mediterráneo, hasta llegar al otro lado, al Mediterráneo oriental. Si nuestros gobiernos fueran consecuentes con lo que dicen que quiere hacer, en el concreto este gobierno, el más progresista de la historia, dice que quiere hacer, inmediatamente hubiera impuesto que se inspeccione todo barco que vaya hacia Israel y tenga sospechas bastante fiables de que lo que están transportando es armamento. Hasta este momento solo lo han hecho debido efectivamente a que existe una movilización popular que se está demostrando como eficaz. Que en realidad, aunque parezca mentira, es efectivamente el único país en el mundo prácticamente en que les tenemos arrinconados y cotidianamente les vamos señalando: van a llegar 2 barcos esta semana, a ver qué hacéis. Y si tenemos ahí a los ministros peleándose sobre quién es el que tiene que decir que no les dejen atracar. Si es el de transporte, si es el de asuntos exteriores, quién es el que da la autorización, se lo van peloteando entre ellos, pero se lo van peloteando porque lo que tenemos detrás es a cientos de miles de personas que se han movilizado a lo largo de estos meses exigiendo como primera medida el fin de este comercio de armas y como segunda medida la suspensión de todas las relaciones con ese Estado genocida que ya debería hacer tiempo haber sido expulsado de todas las instituciones internacionales por su violación reiterada del derecho internacional. Hasta aquí.